Mira, realmente el tema del miedo es una creencia, porque empiezas a relacionar situaciones que te vivieron en algún momento de tu vida o de un pasado o que tú viste. Sí. Y se vino una ola muy grande, o sea, todavía lo recuerdo cómo quería salir y me estaba ahogando. ¡Wow! Y justamente es a lo que me refiero, que esos miedos vienen arraigados de situaciones que ya viviste en el pasado. Ok. Yo, desde que me iba a subir en el escenario, yo decía, voy a ganar, voy a ganar. Y todo el tiempo me repetía, voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar. Y yo me veía cómo me aplaudían. O sea, yo estaba niña, yo no sabía nada de esto. Si tuviera que elegir entre su vida y la vida de su hijo, ¿cuál elegiría? Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Nos encontramos en un capítulo más de Mente, Huevos, Corazón y hoy les traigo a una persona que les va a dejar muchas enseñanzas. Ella es empresaria, ella es conferencista y ahora tiene un nuevo libro el cual les va a llenar mucho de valor. Así que les voy a presentar sin más preámbulos a mi amiga Elizabeth Casillas. Hola Marco, muy contenta de estar aquí en tu canal y poder aportar a toda tu comunidad. ¿Quién es Eli Casillas, amiga? ¿Quién es Eli Casillas? Bueno, mira, si me defino como persona, soy una mujer apasionada, que le encantan los retos, que le gusta siempre ir más allá. Yo estudié marketing, estudié en la Universidad de Guadalajara y bueno, pues siempre me ha gustado saber cómo es la mente de las personas a la hora de querer comprar, cómo posicionar esas marcas, cómo poder vender más. Creo que es algo de mis principales pasiones. Y bueno, en la parte de desarrollo personal soy una eterna aprendiz. Me encanta todo lo que tenga que ver con inteligencia emocional, con el trabajo del ser, con el autoconocimiento, con empoderarte y pues me encanta todo lo que tenga que ver con superación personal. Cuéntanos un poco más de ti. Vamos a hablar de tus éxitos, pero también queremos conocer a la persona, Elizabeth Casillas. ¿Quién es? ¿De dónde viene Elizabeth Casillas, amiga? Bueno, mira, yo nací en un pueblo cerca de Guadalajara, se llama Ocotlán. Yo crecí en este pueblo durante pues, casi mis primeros 21, 22 años. Toda mi familia es de ahí y bueno, mi familia está conformada, somos 4 hermanos. Yo soy, digamos que el sándwich. Yo soy mis hermanos mayores ya casados, yo felizmente soltera aún y mi hermano menor también está soltero. Cuéntame, ¿cómo fue la infancia en Ocotlán? Entiendo que es un pueblo de Guadalajara, es muy bonito. A mí me encanta, o sea, ¿qué te puedo yo decir? Me encantó todas las tradiciones que tiene, es un pueblo muy místico, tiene una tradición muy peculiar que hace bastantes años tuvo la aparición Jesucristo y bueno, cada año hay muchos fieles que hacen honor a esto y yo tuve una infancia muy bonita, o sea, yo crecí en este pueblo. ¿Con qué soñaba Elizabeth de pequeña, amiga? Híjole, fíjate que yo creo que desde pequeña yo soñaba mucho con viajar. Ok, Yo recuerdo que cuando pues ya era adolescente, ya en mi juventud, yo decía, mi sueño es comprarme una combi ok. y trabajar fuerte para comprarme esa combi y visitar muchos países. O sea, irme de mochilera, irme a la aventura y andar con mi combi por todo el mundo. Esos eran mis sueños, o sea, me encantaba viajar. Padrísimo, amiga. Bueno, y actualmente sabemos que has viajado por varias partes del mundo, pero me gustaría seguir conociendo un poco más quién era Eli. En la infancia entonces eras esta niña que era divertida, juguetona, pero ¿cómo era Elizabeth Casillas en la escuela? Te voy a ser honesta, o sea, no era una niña que se la pasara matada estudiando. Ok, Sin embargo, sí tenía algo bien claro. Yo tenía un pavor a llevar una mala nota. ok, O sea, yo sí sabía que no podía llevar una mala nota porque eso era probablemente castigo. Desde que yo era pequeña y a raíz de eso me di cuenta, o sea, a mí me decían siempre, tienes que estudiar mucho, tienes que estudiar mucho. Y yo en mi entorno escuchaba a la gente decir, tienes que sacar buenas calificaciones, ok. tienes que estudiar mucho para ser alguien en la vida. Y yo decía, bueno, pues
para poder tener dinero y para poder viajar y pues tengo que sacar buenas calificaciones y estudiar. Entonces yo nomás me dedicaba a estudiar, no hacía nada. Fíjate algo bien curioso, cuando estaba en la primaria en una de estas materias, no recuerdo si era en español, Ok. nos dejaron que teníamos que hacer una poesía. Y pues te grababas una poesía y luego ya la decías. Yo desde chiquita, yo siempre fui muy bajita, fui de una estatura muy bajita. Entonces yo siempre en la escuela era como la curiosita, porque era así como la niñita y todos decían, ay, mira qué niñita tan chiquita. O sea, yo siempre me vi mucho más chica de mi edad. O sea, yo estaba en tercero de primaria y me parecía de kinder. Ok. Cuando yo empecé a decir poesías, a todo el mundo se le hacía bien curiosito, ¿no? Entonces yo era así como, ay, mira la niñita, la curiosita, ¿no? Y a partir de quinto grado empecé a concursar, primero en la escuela y ya después pues ganaba y pues que ahora compites con otra escuela y así. Wow. Y recuerdo que, por ejemplo, en sexto de primaria ya había ganado yo en la escuela, en la región, o sea, entre las escuelas de Ocotlán, y luego ya se venía al estatal. Entonces ya tenía que yo representar a mi municipio. Era como ya yo la representante de Ocotlán, ¿no? Entonces concursé a un nivel estatal y gané el primer lugar cuando estaba en sexto de primaria en poesía. Ser conferencista inició realmente hace años en tu infancia, amiga. Sí, o sea, que inició desde mi niñez y no me había dado cuenta. O sea, Ok. hoy en día si me preguntas, oye, es que tú siempre tuviste desde niña ese deseo por ser conferencista, la realidad es que no. En la secundaria ya no era poesía, ya era oratoria, entonces Ok. ya empecé a estudiar oratoria y también empecé a concursar y gané algunos premios, medallas. Oye, amiga, ¿y no te daba nervios cuando eras pequeña? ¿Cómo se comportaba Elizabeth Casillas? ¿Qué sentía? Realmente el nervio es un miedo y una barrera que tienes en la mente. Ok. Y se presenta más en los adultos. ¿Por qué? Porque de adulto tienes miedo al rechazo, a que se burlen, al que dirán, entonces todo eso te paraliza cuando te paras en un escenario. Cuando eres niño no piensas en eso, lo ves como un juego, simplemente te paras y lo haces. Y yo me paraba y lo hacía porque pues era para sacar una nota en la escuela, Claro. porque lo tenía que hacer. Ahora ya lo haces por gusto, porque te apasiona. ¿Puede influir el tener miedo lo que escuchas, lo que la gente dice de ti, los agentes externos que entran? Mira, realmente el tema del miedo es una creencia, porque empiezas a relacionar situaciones que te vivieron en algún momento de tu vida o de un pasado o que tú viste. ¿Por qué un bebé o un niño tan pequeño no tiene esa sensibilidad de miedo? Porque en su corta vida no ha experimentado esos niveles de conciencia. Entonces, realmente los Wow. miedos vienen a raíz de experiencias pasadas. Wow. Creo que la diferencia entre los que hacen y no hacen es precisamente cómo trabajan su miedo, amiga. Tú has trabajado muchos miedos, amiga. Estoy seguro que tienes Sí. una gran resiliencia. Cuéntanos un poco. Mira, hay una frase que yo escuché alguna vez, siempre la repito en mi mente, que es, si tienes miedo, hazlo, pero hazlo con miedo. O sea, Ok. no te detengas. Claro, yo he tenido muchos miedos. O sea, por ejemplo, te puedo contar uno de ellos que lo rompí hasta hace apenas, yo creo que unos 4 o 5 años. Cuando yo era pequeña, estaba en el mar con mi mamá y estaba en unas llantas de estas como flotadores Sí. y se vino una ola muy grande, entonces me sacó del flotador y yo estuve dando vueltas en medio del mar y o sea, todavía lo recuerdo cómo quería salir y me estaba ahogando. Wow. Mi mamá no sabía nadar, entonces yo recuerdo que lo único que ella hacía es metía las manos y me sacó de un pie. Eso me marcó toda la vida. Yo no me podía meter al mar nunca porque tenía pánico al agua. Y justamente es a lo que me refiero, que esos miedos vienen arraigados de situaciones que ya viviste en el pasado. Como yo ya había tenido esa experiencia de que me quería ahogar, yo la estaba inconscientemente transmitiendo a mi hijo. Entonces tomé un curso para nadar y a raíz de ahí pude vencer ese miedo y de repente hubo un tour que tuvimos que tomar de regreso, se para a medio mar, así a mar abierto, el que iba llevando la lancha dice, pues aquí para que aprecien el mar, no sé qué, y en ese momento yo le dije, oye, ¿puedo tirarme en el mar? Digo, oye, pero me quiero tirar sin salvavidas. Entonces me dijo, claro, ¿sabes nadar? Le dije, sí. Y en ese momento me quité el chaleco y en medio del mar me aventé a mar abierto. Esto ¿Sin fue chaleco? sin chaleco. Y en ese Wow. momento fue la manera en que vencí ese miedo que tenía. Sentí una libertad
sea, sentía aquello, o sea, en medio del mar, en medio de la profundidad, no era de que estaba en una alberca que yo conscientemente sabía que estaba a 2 metros. Claro. Entonces, en ese momento fue tan padre y ahí fue cuando dije, es que los miedos están en tu mente. Mucha gente se queda traumatizada con eventos como el que te pasó y definitivamente está en nosotros mismos el romperlos. ¿Cómo era esta experiencia de hablar en público a los 8 años? Obviamente sí sientes el nerviosito, pero lo disfrutaba, o sea, yo creo que gracias a eso me hice muy competitiva, Ok, porque yo decía, yo tengo que ganar. Y creo que ahí conscientemente me di cuenta de la reprogramación. ok. Yo desde que me iba a subir en el escenario, yo decía, voy a ganar, voy a ganar. Y todo el tiempo me repetía, voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar. Y yo me veía cómo me aplaudían. O sea, yo estaba niña, yo no sabía nada de esto, pero yo decía, yo estoy viendo cómo la gente me está aplaudiendo y me están diciendo, ella ganó el primer lugar. Claro. Inconscientemente a eso llevé a mi mente y todo el tiempo me grabé, voy a ganar, voy a ganar. Y así. Dice un buen amigo que le mandamos un saludo, que el éxito se vive siempre 2 veces, primero en la mente y luego cuando lo vives. Como no tenías ese conocimiento de programación neurolingüística, es increíble que desde niña ya lo estabas desarrollando. No sé si ya lo traes en la mente, amigo. Realmente, pues yo no viví en una familia en la que fuera algún curso de superación personal ni Ok. nada de esto. Si ahorita me preguntas, pues ya lo hacía y lo hacía de manera inconsciente y no sabía que a esto me iba a dedicar, pero yo ya desde los 12 años les daba cursos a los chavitos de 12 años, ¿no? Dicen que desde pequeños sabemos lo que vamos a hacer en la vida, sin embargo, por las experiencias que vamos teniendo, truncamos los caminos o los divergemos. ¿Qué pasa con el tema de las ventas? ¿Eso de dónde lo traes? Yo fui vendedora de cambaseo a los 12 años. ¡Wow! Recuerdo que tenía una vecinita que vivía en un pueblo todavía más chiquito que mi pueblo y de repente un día se me ocurre la idea de decirle, oye, fíjate que saqué mucha ropa de mis hermanos, de mi mamá, ¿por qué no la vendemos? ¿Por qué no nos vamos a tu pueblito y los vendemos? El pueblito quedaba como a media hora, agarramos el transporte, nos fuimos en el camión y cuando llegamos me dice mi amiga, pues vamos con mis tías. Y salió la tía, la prima, la hermana y extendimos todo como tianguis. Y nos empezaron a comprar, vendíamos las prendas muy baratas, o sea, eran las prendas de 5 pesos, 10 pesos, cosas así. Como ya se les juntaba así mucha ropa, decían, bueno, no tenemos para pagarte todo, entonces yo les decía, te lo dejamos en abonos. ¡Órale! O sea, yo ya daba crédito. Yo decía, te vendo y te doy crédito. Claro. Entonces, cada semana iba por los abones, ¿no? Entonces, se empezaron a juntar más gente y luego ya íbamos de casa en casa. No, que con fulanita, que ve con fulanita porque ella quiere ver la ropa. Entonces, así nos íbamos con nuestro carrito de casa en casa y íbamos recogiendo el abono de casa en casa. Y así fue como me di cuenta que fui vendedora de cambaseo. Es una gran diferencia ser un niño manejando dinero a ser un niño que no maneja dinero hasta la adolescencia o la adultez. ¿Cómo te sirvió esta experiencia, amiga? Me hice sensible de lo que cuestan las cosas. El que tú vayas a la escuela y digas, ya traigo dinero para comprarme lo que a veces no alcanzabas a comprar. O sea, cuando yo era Claro. pequeña, pues mi mamá me daba lo que alcanzaba y pues nada más me alcanzaba para la torta, pero yo ya comprar las sabritas más el refresco, más el dulce, más, o sea, ya no estaba dentro de mis posibilidades. ¿Qué opinaban tus padres sobre todo esto que hacías, amiga? ¿Ellos eran vendedores? No, para nada. Pues no, al principio lo hice yo como por juego. No creo yo haberlo hecho por necesidad. Sin embargo, pues cuando empecé a ganar dinero me gustó. Pero no, ellos no me obligaban y me dejaban. O sea, ellos me veían así como que la niña que hace sus ventas, ¿no? Pero realmente fue como mi primera experiencia. Ya posterior a esto, pues ya empecé a trabajar, realmente trabajar cuando salí de la universidad. ¿Cuál fue tu primer trabajo, amiga? Mira, mi primer trabajo como tal realmente fue cuando inicié mis prácticas profesionales, Ok. que tienes que dar tu servicio social. Yo trabajé en mi pueblo es el principal productor de muebles. Wow.
de muebles a nivel nacional, incluso exportan, y yo trabajé en una expo que se hace muy famosa a nivel nacional, y yo me encargaba de toda la parte logística del evento. Durante todo el año preparábamos la expo, rentábamos los espacios, los stands, en toda la parte de la coordinación, y ese fue mi primer trabajo, pero realmente era porque estaba dando mi servicio social. O sea, entré a trabajar antes de terminar la universidad. ¿Cómo pasas de ser organizador de eventos a las ventas? Fíjate que mi primer empleo fue bien curioso porque la mayoría de las personas de mi familia, todas trabajaban en Ocotlán, o sea, eran muy pocas las que habían salido de la ciudad. Ok. Entonces, yo recuerdo que algún día, cuando ya empezaba todo este tema del internet, vi una página donde subían empleos. Entonces yo decía, ay, es que yo quiero trabajar en otra cosa. Entonces, de repente se me ocurre postularme, ¿no? Le mando mi currículum y me dicen, tienes que venir a entrevista tal día, tal hora. Y luego ya después me llegó así como que el flashazo de decir, ajá, ¿y cómo vas a ir si no conoces, no? Cuando llegué a la entrevista, todo genial, y me dijeron, luego te llamamos. A los 2 días me llaman y me dicen, quedaste en el trabajo. Yo feliz, yo brincaba de gusto, ya quedé en el trabajo. Y luego me viene el siguiente flashazo. ¿Dónde vas a vivir? O sea, ¿cómo? ¿Ya tienes trabajo Claro. en Guadalajara? ¿No conoces Guadalajara? ¿No sabes moverte en Guadalajara? Y no tienes casa en Guadalajara. De repente me acuerdo que una amiga de la universidad me dijo que una amiga de ella vivía en Guadalajara. Y me dice, yo te puedo rentar un cuarto. Y así me fui. Dije, bueno, ya la hice. Y luego dije, ok, ¿y cómo llego a mi trabajo? O sea, Ok. nunca nada me pasó por la mente. O sea, yo nomás decía, sí, yo quiero trabajar. Y pues así inicié, o sea, realmente sin miedo, o sea, arriesgándome y aventándome y pues era una chavita que nunca había salido de su pueblo y ya de repente les dije a mis papás, pues yo ya tengo trabajo, me voy a ir a vivir a Guadalajara y ya tengo casa. Fíjate que hay mucha gente que en el círculo social en donde nace, ahí se queda toda su vida. Híjole, mira, cuando no conoces más allá, la verdad es que tu visión se cierra a lo que ve tu panorama alrededor. Es como que vives en una burbuja. Cuando esa niña o esa chavita sale y ve otras cosas y ves que no todo es nada más tu círculo, dices, wow. Cuando ves cómo piensa la gente, piensa muy diferente. Digo, hay un dicho que dice pueblo chico, infierno grande, ¿no? Entonces, Claro. tienes arraigados muchas creencias, la misma gente como que piensa igual, cuando sales y ves que hay gente de otros estados que piensan diferente, luego sales del país y ves personas de otro país que piensan diferente, tu mente se va expandiendo, tu mente se va abriendo, te entra como más curiosidad, quieres saber más, quieres conocer más, te entra como esa hambre de querer más. ¿Cómo hace Eli Casillas para aprender más hoy, actualmente? Creo que eso siempre lo he tenido, soy muy curiosa. Mi mente siempre piensa en qué hay detrás de o qué hay más allá. O sea, siempre no me quedo con lo primero que veo o con lo primero que sé. Ok. Entonces yo soy muy autodidacta. O sea, trato de investigar, trato de leer, trato ahorita realmente el que no conoce y el que no quiere aprender es porque no quiere. Tenemos todas las herramientas en las redes, en el internet, hay tantas aplicaciones ahorita con la inteligencia artificial, realmente tienes todo para aprender. Ahorita puedes ser un experto en lo que tú quieras porque tienes todas las herramientas. Yo siempre les digo a las personas que conozco, ponte metas. Siempre una persona que tiene metas es una persona que va a querer buscar más allá. Claro. ¿Cuáles son las metas que tiene Eli de aquí a 5 años? Porque para una persona que es menos exitosa que tú, probablemente ya lo cumpliste todo. ¿Cuáles son las metas que tiene Elizabeth Casillas a 5 años? Mi definición de éxito ha cambiado, amigo. Ok. Ahora que he estado más en el tema del desarrollo personal, de trabajar mucho en mi ser, en mi interior, mi definición de éxito es que al momento yo de trascender, las personas me recuerden
pero me recuerden con una sonrisa y que me digan gracias, Eli. Gracias por lo que tú dejaste en mí, gracias por ese aprendizaje, gracias por compartir, gracias porque gracias a ti transformó mi mente o transformó mi vida o porque gracias aprendí de ti algo. Claro. Entonces mi meta de aquí a 5 años es poder a través de este libro llegar a muchas más personas. Por eso es que ahorita trabajo mucho en el tema de ser conferencista porque quiero transmitir, quiero comunicar, quiero decirle a la gente que no se quede con esas creencias, que si yo pude, ellos también pueden, que yo también nací en un pueblo pequeño donde pues, a mi alrededor a lo mejor había mucha escasez y yo no me daba cuenta, y cuando salí de esa burbuja me di cuenta que somos tan abundantes y que hay tantas cosas, que eso es mi legado que quiero dejar ahora. Sé que lo que has querido lo has cumplido. ¿Cuál sería el límite para Elizabeth Casillas? Yo siempre he tenido claro algo, Marco, que yo vine a esta vida, a este mundo, con un objetivo. No sabía cuál, pero yo tenía claro que yo no tenía que venir a este mundo a pasarlo de a gratis. Yo siempre supe que tenía que venir a sumar. Sin embargo, no sabía cuál era mi meta, cuál era mi objetivo como ser humano en esta vida. Entonces, a raíz de tratar de buscar mi propósito de vida, es eso, que yo vine aquí a dejar huella, a dejar un legado, a no venir y estar nada más de a gratis, De digo yo, paso, de paso, exacto. Entonces, para mí ahorita no hay límites. amiga, el mexicano se caracteriza por querer las cosas gratis. Actualmente hay mucho conocimiento gratuito. ¿Crees que con esas herramientas la puede uno romper en la vida? Todo está en la capacidad que tú tengas, en tu mentalidad y en la actitud. Yo he invertido mucho, sí he invertido mucho en cursos, en mentores. Yo creo que, híjole, el principal motivo del por qué yo soy lo que soy hoy en día es porque he invertido en mentores. Sin embargo, hay personas muy exitosas que no necesitaron un mentor, que todo lo hicieron autodidacta. Sin embargo, cuando tienes un mentor, el mentor te ayuda a que tu camino sea más rápido. Si tienen la oportunidad de tener un mentor, de poder pagar un curso, una certificación, te va a cortar el camino, pero no es la clave. Si tú Claro. quieres y puedes hacerlo desde las herramientas. Ahorita todo está al alcance de un clic en el celular. ¿Hay algún impedimento para que cualquier persona lo pueda hacer? No, realmente no, mira, un porcentaje elevadísimo de la gente tiene celular y ya ni siquiera es un impedimento el Internet. Hay muchos lugares con acceso en México gratuitos. Realmente está en el querer hacer las cosas. ¿Tú qué opinas de toda esta gente que a veces sataniza a las personas con éxito, a los que ya lograron cierto éxito monetario? Mira, yo sí creo que la gente siempre va a hablar desde su carencia. Si tú crees que la gente obtuvo algo porque se lo regalaron, es porque tú estás hablando volvemos a lo mismo, desde tu creencia, desde lo que tú viviste o lo que tú hiciste. Ok, Entonces, generalmente lo que tú ves, hablas y dices es lo que tú traes dentro. ok. Elizabeth Casillas, ¿ha caído alguna vez? He tenido varios quiebres en la vida, pero siempre dije, pues es momentáneo. Y hoy en día yo soy una persona muy creyente y hoy en día cada situación que me pasa de crisis, digo, sé que ahí viene algo muy bueno. Entonces, creo que el que tú tengas esa actitud tan positiva es lo que te hace que seas esa mujer o ese hombre de éxito. Entonces, ya no me enfoco en lo malo, sino me enfoco en lo que viene. Creo que no hay libros que no tengan sus capítulos de resiliencia, de aprendizaje, de estas caídas que nos hacen simplemente que nuestra historia se convierta en una historia más maravillosa. Y con base en esto, hablando de libros, hoy nos presentas a tu nuevo bebé. Cuéntanos un poco de qué es Marca la Diferencia, amiga. Te soy honesta, yo siempre había querido hacer un libro. Ya sabes que está la historia
ten un hijo, siembra un árbol y haz Ok. un libro. Entonces yo dije, ya nada más me hace falta el libro. Y estaba todavía como que en esa incógnita de qué lo hago. A ver, tengo tantos años en el área comercial, en ventas y marketing, que dije, bueno, pues entonces mi libro nace a raíz de pues todas estas experiencias que he tenido a lo largo de la vida, Marco. En mi libro hablo de cuáles son esos pasos que a mí me han ayudado. No quiere decir que sea el ABC o que tenga que ser así. Sin embargo, yo te comparto mi experiencia desde cómo yo he logrado lo que he logrado. Cómo quitarte esas creencias. Primero que aprendas a detectarlas porque no sabes a veces, no sabes qué es una creencia. Has vivido tanto tiempo en el mismo pensamiento que crees que toda la gente piensa igual que tú. Y yo me di cuenta cuando salí de mi pueblo, dije, no, toda la gente piensa igual que yo. Claro. Entonces, lo más importante es primero detectar esas creencias, después cómo puedes reprogramar tu mente. Y en este libro los voy llevando con ese paso a paso, porque puede haber personas que tengan éxito en su trabajo o éxito en sus negocios, pero no han logrado tener esa estabilidad emocional, esa estabilidad Claro. mental. Entonces, para poder llegar a ese nivel, primero tienes que trabajar en ti. Ok. En alguna ocasión, en una mentoría con un cliente que es empresario, que tiene varias empresas, le decía yo, ¿cuál es tu mejor empresa? Le hice la pregunta de ¿cuál es tu mejor empresa? Sí. Entonces, él rápido me dijo el nombre de una y le digo, ¿por qué? Me dice, es que es la que más dinero me deja. Entonces le dije, no, estás equivocado, la mejor empresa eres tú. Porque si tú no funcionas, si tú no trabajas en ti, lo demás no va a funcionar. Entonces yo así lo creo, que primero antes de hacer cualquier cosa, primero tienes que trabajar en ti. Este libro, a diferencia de la cantidad enorme que hay de libros de desarrollo personal, ¿cuáles serían las características que lo distinguen de todos ellos y por qué la gente debería leerlo, amiga? Mira, el nombre lo dice, marca la diferencia. Creo que lo principal de este libro es cómo puedes tú transformar tu vida, transformar tu entorno, pero conociendo tus habilidades, conociendo tus capacidades. Sí, yo lo hice desde el tema del marketing, porque pues yo me dedico a eso, ¿no? Entonces, Claro. cuando yo dije, a ver, tengo un producto y este producto, ¿cómo lo puedo vender? ¿Qué beneficios, qué bondades, por qué es diferente a los demás? Entonces yo dije, si yo ya lo hago con un producto, ¿por qué no lo hago conmigo? Entonces aprendí que el mejor producto que tú tienes eres tú. Entonces, cómo tú te logras vender, cómo tú generas esa marca personal. Y este libro, ¿qué tiene de diferente? Que primero tienes que aprender a conocerte tú como producto, conocer cuáles son tus habilidades, cuáles son tus fortalezas, Sí. para que tú puedas saber venderte, para que tú puedas saber qué es eso que te caracteriza y qué es eso que puedes explotar. Entonces, a raíz de que conozcas, es cómo tú puedes marcar la diferencia en todo lo que hagas, en Padrísimo. tu trabajo, con tu familia, con tus amigos. ¿Cómo puedes ser diferente y que no seas uno más del montón? ¿Qué es una marca personal, amiga? Una marca personal hoy en día es que tú seas esa persona auténtica, transparente, leal, que tengas esa responsabilidad social, moral, ética y que puedas tú aportarle algo a la sociedad. Para mí eso es una marca personal. Yo, por ejemplo, te puedo decir que yo he construido mi marca personal, pero auténtica. O sea, que la gente así como me conoce ahorita y me conoce en la red y me conoce en todos los ámbitos, va a ver a la misma Eli. ¿Cómo te ha ayudado tu marca personal? Fíjate, Marco, que ahorita está muy de moda el término, ¿no? De Claro. marca personal, pero realmente yo tengo trabajando, haciendo conciencia, yo tengo trabajando más de 18 años en mi marca personal sin darme cuenta o ser consciente de esto. ¿Cómo me ha ayudado? Yo a raíz de todo este proceso que he tenido en mi vida laboral, yo empecé a construirla a través de la confianza. Ok. Yo he estado en el área de ventas, entonces todo el tiempo siempre fue la confianza con mis clientes, la empatía con mis clientes. Yo, por ejemplo,
yo les hacía saber que yo no era, que yo no quería llegar a venderles. Yo siempre les dije, yo quiero ayudarte a ti a construir tu negocio. A mí Ok, veme como un aliado, no me veas como un vendedor. claro. Yo quiero que tú ganes dinero. Entonces, cuando yo les di esa confianza a mis clientes de decir, a mí me interesa tu negocio, en ese momento empecé a generar marca personal y a raíz de ahí, Wow. la mayoría de mis clientes, hoy en día te puedo decir que mis últimos empleos que he tenido han sido gracias a la recomendación de mis clientes. ¿Podríamos decir entonces que la marca personal va ligada a la reputación que tienes con las personas? Es correcto, Marco. Sí, yo creo que esa congruencia. Realmente lo que tú haces y lo que tú dices tiene que estar ligado, tiene que haber esa congruencia. Hay una frase que uno de mis mentores dice mucho que es tu repetición es tu reputación. Justo de ahí viene que tú lo que estés haciendo y si tú le estás diciendo al cliente a mí me interesa tu negocio, tienes que ser congruente y no tienes que llegar a decir es que te quiero vender, es que quiero ganar dinero, porque eso se siente. Tienes que ser congruente. ¿Cómo Elizabeth Casillas podía ver por los intereses de los demás, aunque probablemente a lo mejor el bolsillo de Elizabeth Casillas estuviera un poquito más abajo de los intereses del comprador? Siempre hay un ganar-ganar. Yo siempre les he dicho a mis clientes esto, y porque no nada más era vender, era el tema de la negociación. Claro. A mí me tocaba tener negociaciones de varios millones de pesos. Entonces, era hacerle entender al cliente que esto es un ganar-ganar. Vivimos en un México que a veces el que no tranza no avanza. ¿Cómo Elizabeth Casillas llega a este entendimiento en donde se tiene que invertir en las personas para después poder recoger los frutos? Yo empecé justamente a estudiar, a capacitarme a toda la parte del desarrollo cuando empecé a leer libros, empecé a leer libros primero de desarrollo personal, luego de algunos en cuestión de finanzas, y me di cuenta en el pensamiento que tenían otras personas y a raíz de ahí empecé a capacitarme. O sea, realmente sí es importante el capacitarte, sí es importante conocer y saber de herramientas de ventas, de negociación, y lo principal es dos factores importantes, conocer a tu cliente y conocer a tu competencia. Yo Claro. creo que tienes que conocer a tu competencia de la misma manera que conoces a tu producto o a tu empresa. Elizabeth Casillas es una gran negociadora. ¿Qué tips le puedes dar a la gente para que se conviertan en un gran negociador? Algo lo que yo siempre hago y también le digo a mis colaboradores es, antes de llegar a una negociación, tienes que llegar con herramientas. Prepara tu visita. Está dentro del ABC. Si yo a mis vendedores les digo, mañana tienes cita con tal cliente, un día antes les pido que preparen su visita. Okay. Tienes que saber cuánto es lo que vas a tener que llegar a venderle y tienes que saber cuáles son esas objeciones u objetivos que probablemente ya sabes que te va a poner el cliente. Y tienes que estar preparado con información para que no llegues el día de la visita sin nada, porque si tú llegas sin estar preparado, la probabilidad de éxito disminuye. Es más probable que el cliente gane a que tú ganes. Una negociación entonces es ver quién gana, es una confrontación. Mira, todo depende cómo tú lo veas. Cuando estás en el área de ventas siempre tienes objetivos, siempre Claro. vas por un objetivo, así nos medimos todos. Entonces, al final cuando trabajas para una compañía tienes que dar resultados. Ok. Entonces, si tú ya traes un objetivo de venta, siempre tienes que ir preparado mentalmente a que tienes que lograr ese objetivo de venta. Sin embargo, cuando tú llegas con ese cliente y está la parte de la negociación, el objetivo es que el cliente se sienta satisfecho con lo que él quería. Tú le tienes que hacer ver a tu cliente que su objetivo quedó cubierto. Pero si tú llevas un objetivo de ciertos millones o de ciertos pesos y no lograste tu objetivo, te vas a quedar insatisfecho, vas a sentir que el cliente fue el que ganó. Entonces, dentro de la negociación, tienes que hacerle ver siempre al cliente que él ganó cuando tú ya traes bajo el as bajo la manga de
pues yo venía por esto y ya gané esto. Hay gente que se dedica a las ventas y son muy insistentes, siempre quieren intentar vender por venderte. ¿Qué consejo le puedes dar para que cambien todo esto y tengan una mejor técnica de ventas? Primero conoce la necesidad de tu cliente. Cuando el cliente siente que tú quieres llegar a venderle, en ese momento perdiste la venta. Tienes primero que detectar cuál es su necesidad, qué le gusta, tienes que preguntar. Generalmente los principales errores que cometen la mayoría de los vendedores es: yo quiero venderte, y tú llegas, si tú tienes, por ejemplo, un catálogo de productos, de, no sé, de medicamentos y suplementos, y tú le dices, Sí, es que te quiero vender esto, o sea, tú ves al cliente y dices, está bien flaquito, le voy a vender un suplemento para que engorde. ¿Y tú cómo sabes que el cliente quiere engordar? Tú llegas y le dices, oye, a ver, cuéntame cuáles son tus hábitos, qué te gustaría. Y a lo mejor él dice, es que estoy bajando de peso porque me quiero sentir mejor. Y tú ya claro. le estás vendiendo algo que el cliente no quiere. Ok, Entonces, lo primero que tienes que hacer es conocer al cliente, escucharlo, empezar a hacerle preguntas como si fuera una plática ordinaria de, oye, a ver, cuéntame cuál es tu rutina, qué haces en el día, a qué te dedicas, qué te gusta, cuáles son tus intereses. Primero tienes que conocer al cliente como persona. Y ya en base a eso le haces tú una sugerencia, oye, mira, ¿qué tal te parecería esto? Por eso te menciono que la credibilidad y la confianza se gana en base a eso. ¿qué opinas de la frase, cuentan los centavos y dejan ir los pesos? Ellos quieren obtener la mayor ganancia en el momento y dicen, y justo lo que hablábamos ahorita, ya gané yo, ya este era mi objetivo, ya gané. Claro. Y te olvidas de que ese cliente te puede llegar a generar más. ¿Cuál sería un mundo perfecto para Elizabeth Casillas en el tema de las ventas? Si me preguntas, el mundo ideal es que la gente conozca la necesidad, qué es lo que realmente quiere, porque estamos llenos de, digo yo que estudié marketing y que desafortunadamente a veces eso hace la mercadotecnia, estamos llenos en nuestra casa, volteas y estamos llenos, yo creo que el 80% de cosas que no necesitamos. Claro. ¿Por qué? Porque estamos envueltos en marketing. Entonces, el mundo ideal sería que todos seamos conscientes de lo que realmente estamos comprando. Tendríamos un mundo con menos contaminación, seríamos más conscientes, probablemente podríamos ayudar a más personas, pero al final, pues todo está lleno de marcas. Claro. El mundo ideal sería compra realmente lo que necesitas y sé consciente de lo que estás comprando. Amiga, para tener éxito en la vida, ¿se necesita de títulos universitarios? No, Marco, mira, realmente yo te puedo decir que hoy en día, para yo llegar a los puestos gerenciales que he tenido, no ha sido como un impedimento. Ok. Hoy te puedo decir que el lugar en donde estoy actualmente ha sido porque durante todos estos años Wow. trabajado mucho en mi marca personal, en mi reputación. Realmente cuando tú haces un buen trabajo, cuando tú tienes la experiencia y la capacidad, un título no te respalda, un título no te sirve de nada si no tienes realmente la capacidad. Conozco personas que tienen doctorados y realmente pues no te sirven de nada, un título no te define. Amiga, tú has pasado por grandes momentos de resiliencia. ¿Te gustaría compartirnos alguno? Mira, Marco, creo que en la vida he tenido algunos quiebres y hay una frase que yo digo en mi libro que dice que hay dos momentos que marcan tu existencia. El primero Sí. es cuando naces y el segundo es cuando descubres para qué. Wow. Cuando yo descubrí mi para qué es en el primer momento de quiebre en mi vida, que fue cuando fue mi embarazo. Como sabes, pues yo fui madre soltera muy joven y durante todo mi embarazo, Marco, yo sufrí depresión. Wow. Yo durante todo este tiempo estuve sola, yo vivía fuera de casa de mis papás, de mi ciudad, y sobre todo el tema de la depresión que yo tuve fue por cómo afrontar esta situación tan complicada, cómo le iba a decir a mis padres
que estaba embarazada, que había truncado esta carrera o esta vida y fue difícil porque pues vienes de un pueblo donde es muy tradicionalista, donde hay muchas creencias arraigadas y sobre todo porque pues yo recién egresada de la universidad, apenas tenía mi primer empleo y dentro de esta formación que yo había creído que debería de ser la vida perfecta, pues yo había creído que pues después de estudiar una carrera, titularte, tener un buen empleo, pues te tenías que casar. Okay. Y dentro de mis creencias, pues era, te tenías que casar por todas las leyes, o sea, tenías que casarte por el civil y por la iglesia, ¿no? Porque, claro, pues si no, no eras una mujer digna. Claro. Entonces, después tener hijos y luego la familia feliz, ¿no? Para mí fue muy complicado eso, el decir, es que todavía ni siquiera logro ni la mitad del éxito en mi vida, porque no tengo una casa, no tengo un carro, no tengo un trabajo con una solvencia económica fuerte, claro, y peor aún, se me viene un hijo y en ese entonces mi novio pues decide no respaldarme, ¿no? Wow. Se desaparece, entonces yo pues fue dura afrontar esta situación. Al final pues mis papás me apoyaron, ¿no? También fue muy duro para ellos, fue un balde de agua fría, obviamente, pues el qué va a pasar, la incertidumbre, el miedo. Y sabes que es muy complicado, Marco, todavía ante la sociedad se etiqueta mucho a las mujeres que son madres solteras, ¿no? El hecho de decir es una madre soltera, es decir, es una mujer que estuvo alegre dándole a la vida, ¿no? Claro. Sin embargo, pues no saben lo que una madre soltera puede llegar a vivir. Entonces hubo gente, Marco, que me señaló, hubo gente que me dijo fracasada. En el pueblo, una mujer que queda como madre soltera es pobrecita, fracasó. Okay. Y esos eran los comentarios y a mí me dolía mucho el hecho de que la gente me veía con lástima. ¿Tú recuerdas alguna vez que escuchó a alguien decir justo esa frase de pobrecita? Y en ese momento, Marco, yo dije, la vida no está escrita, a partir de este momento empiezo a escribir la vida que yo quiero. Y hay una frase que yo me grabé en mi mente y que hasta el día de hoy la tengo tatuada en mi mente, que es, la gente me va a ver como yo quiero que me vean. Okay. Y yo no quería que me vieran como una persona derrotada, como una persona fracasada, que me vieran con lástima de, ay, pobrecita, pues ya quedó abandonada con su hijo. Y yo creo que a partir de ahí empecé a construir mi marca personal, Marco, porque yo me dediqué todo el tiempo a demostrarle a toda la gente, a la sociedad, a mi familia, a demostrarme a mí que yo no era esa persona. Sí. Y todo el tiempo me dediqué a construir eso. Entonces, el quiebre que tuve fue un momento bien complicado para mí. Cuando yo empiezo a sentir los dolores del parto, sí, yo le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Me está doliendo mucho. Y era muy fuerte el dolor, pero al final yo pensé, como era madre primeriza, pensé que era pues lo normal. Mi mamá me lleva al doctor, me lleva al hospital, me empiezan a revisar y me dicen, ¿saben qué? Tiene un embarazo de alto riesgo. En el pueblo donde yo vivía, pues la clínica del Seguro Social, porque yo no tenía la solvencia para pagar un hospital privado, me dice el médico, aquí no podemos atender embarazos de alto riesgo, la tengo que trasladar a Guadalajara. En Guadalajara hay un centro médico de especialidades para casos complicados. Sí, sí, sí. Entonces, pues uno de mis primos se mueve, consigue una ambulancia y me trasladan en una ambulancia. Wow. Mi mamá se sube conmigo en la ambulancia, yo no paraba de quejarme, el dolor era demasiado fuerte. Mi mamá nada más me apretaba de la mano y veía como su rostro como con angustia de decir, quisiera estar en tu lugar, porque pues obviamente ella como madre de 4, ella ya sabía lo que era esto, ¿no? Claro.
Eran las 2 horas, el transcurso para llegar a la otra clínica eran 2 horas y fueron las 2 horas más largas de mi vida. Yo ya quería llegar, yo sentía mucho, mucho dolor, ya me sentía agotada, me sentía desesperada. Cuando llegamos a la clínica y me ingresan, se me viene una hemorragia muy fuerte. Se me viene una hemorragia, en ese momento corren los doctores, corren enfermeras, yo veía corriendo a todo el mundo, me ingresan a una sala y de repente me doy cuenta que era un quirófano. Llegan los doctores, me canalizan, me checan la presión, me empiezan a checar todo y en ese momento llega un doctor con unas hojas y me dice, señora, le tengo que hacer una pregunta probablemente muy difícil para usted. Si tuviera que elegir entre su vida y la vida de su hijo, ¿cuál elegiría? En estos momentos, Marco, creo que no dimensionas o ves pasar una película en tu mente y dices, ¿qué hago? O sea, ves la muerte tan cerquita. Sí. Y el tomar una decisión en esos momentos entre decidir darle vida a esa persona que vivió dentro de ti y que quieres ver crecer y que quieres abrazarlo y que quieres besarlo y que probablemente no lo vas a poder hacer. Sí. Y decidir que nazca un niño sin sus padres, porque tú sabes que hay una persona que decidió no estar contigo y que nazca sin una madre es difícil. Y luego venía a mi mente ese pensamiento de, bueno, puedes volver a tener otro hijo, puedes darte una segunda oportunidad, pero regresaba al pensamiento de decir, es que tú estás decidiendo matar a tu hijo. Entonces es complicado y es tomar la decisión en segundos. Recuerdo que entre los dolores yo ya estaba muy cansada, muy aturdida, yo ya agarré las hojas, le firmé al doctor y le firmé para que le diera la oportunidad de vivir a mi hijo. Entre todo ese momento que pasó, yo no sé qué pasó, no sé si en algún momento me desmayé o no, pero entre lo aturdida que yo estaba, a lo lejos alcancé a escuchar el llanto del bebé. Wow. Entonces, pues yo estaba inmóvil, yo ya me sentía muy cansada. En ese momento una enfermera se acercó a mí y me puso al bebé a un lado de mí y yo estaba inmóvil, yo no sabía qué hacer porque yo decía, yo no sé si esto está pasando en mi mente, yo no sé si estoy viva, yo no sé si lo estoy soñando. Realmente estaba muy aturdida, muy cansada, no sé si había perdido mucha sangre y me dice la enfermera, abrácelo, dele un beso. Y yo en esos momentos, pues ya lo abracé, le di un beso, me dijo, me lo tengo que llevar a la incubadora. Se lo llevan en esos momentos y yo me acuerdo que cuando estaba todo ese proceso, yo nomás le pedí una cosa a Dios, yo le dije, nada más déjame verlo nacer. Pasó todo el tiempo, el médico me dijo, ya pasó todo, ya pasó el riesgo y en esos momentos no había dimensionado, Marco, hasta después de mucho tiempo me di cuenta que Dios me dio una segunda oportunidad y que a veces somos muy egoístas y no agradecemos. ¿Cuántas personas conocemos que realmente tienen ese privilegio de una segunda oportunidad? Realmente hay personas que no la tienen. Hay niños que a muy temprana edad tienen que partir y yo dije, en ese momento, pues no dimensionas. Ya posteriormente dije, tengo una deuda allá arriba. Claro. Y es por eso que nace este libro, porque yo dije, es parte de ir saldando esa deuda, es parte de yo poder decirle al mundo, tienes que vivir al máximo, tienes que marcar la diferencia, tienes que hacer lo mejor siempre. Y yo todo este tiempo me he dedicado siempre a dar lo mejor de mí. He tenido, gracias a Dios, la posibilidad de tener muy buenos empleos, de
de poder tener el trabajo que yo he querido. Y me empecé a construir la marca a raíz de eso, a raíz de dar lo mejor de mí, de que yo siempre quería ser la número uno. Wow, amiga, qué increíble historia. Realmente creo que hiciste lo que marca el catálogo de la buena madre. Ibas a dar la vida por tu hijo. Literalmente eso fue lo que pasó. ¿Tu hijo conoce esta historia? Fíjate, Marco, que apenas hasta hace algunos meses fue que le conté la historia y realmente desde hace muchos años yo quedé agradecida con Dios por esta segunda oportunidad que me dio y al momento de contársela, pues creo que fue un momento también como de liberación para mí y de entendimiento para él de saber lo que una madre está dispuesta a hacer por un hijo. Amiga, creo que eres una gran inspiración para muchas mujeres. Eh, Hay muchas mujeres que pasan por lo que tú pasaste y hay muchas mujeres que a lo mejor lo van a pasar. ¿Qué consejo les darías? Mira, Marco, yo creo que cualquier madre o la mayoría de las que somos madres me pueden entender que somos capaces de dar la vida por un hijo. Y cuando ya tu hijo es grande, cuando ya conviviste con él, pues generas mucho mayor apego, ¿no? Pero cuando está bebé, cuando todavía no lo conoces, cuando todavía no lo tienes, pues ni siquiera sabes cómo reaccionar en esos momentos. Entonces, creo yo que muchas madres me pueden entender de cuánto es ese sentimiento que traes de amor por un ser humano que incluso todavía ni conoces. ¿Qué consejo les puedo dar? Que hoy en día creo infinitamente en que Dios hizo la labor y yo creo que no todos tenemos una segunda oportunidad de, de vivir la vida de la mejor manera, de poder trascender a través de las personas, de poder dejar un legado, de poder ser mejor persona. Hay personas en este mundo que se fueron, que trascendieron y nunca encontraron su propósito. Yo les diría que traten de buscar ese propósito, ese para qué están el día de hoy aquí. ¿Por qué la gente necesita leer este libro de Marca la diferencia, amiga? Eh, Te comenté hace rato, creo que lo primero que tienes que hacer es entender y hacer una introspección y conciencia de dónde estás parado. Creo que en algún momento de la vida todos tenemos esa etapa en la que no sabemos hacia dónde vamos, quiénes somos, a qué venimos. Este libro te va a ayudar a hacer un parteaguas en tu vida, a reflexionar dónde estás parado y a realmente conocerte, a saber quién eres, a sacar ese marco, cuál es su potencial, para que a partir de ahí empieces a construir la vida de tus sueños. Este libro no es más que solo un libro de desarrollo personal, también es un libro práctico. Cuéntanos un poco sobre la practicidad de este libro, amiga. Sí, mira, la verdad es que yo traté de hacer un libro muy amigable, muy digerible, porque desafortunadamente en México todavía no tenemos esa cultura o ese hábito de leer tanto. Entonces, yo me puse como espectador y yo dije, si yo quisiera leer un libro, ¿qué me gustaría leer? Entonces, creo yo que viene desde la experiencia, desde cómo entenderlo, desde un punto más práctico y también que me lleven de la mano, porque si Claro, yo te digo, es que haz autoconocimiento y tú dices, ¿cómo lo hago? ok. Entonces, en este libro vienen muchos ejercicios muy básicos y muy prácticos para que las personas que no están en el mundo del desarrollo personal sea su primer libro, porque hay muchos libros que ya están muy avanzados para las personas que ya hemos estudiado y que tenemos un nivel de Claro. conciencia más avanzada. Este libro es muy práctico, es para las personas que vayan de la mano. Yo, por ejemplo, sí les aseguro que si tú haces tus ejercicios, si tú lo haces todos los días, debe haber un cambio en ti. Debe de haber un cambio en conciencia, debe de haber un cambio
en tu entorno, debe de haber un cambio en cualquier cosa que estés haciendo en este momento, ya sea personal o profesional. Amiga, ¿cuáles son los hábitos de una persona exitosa? Los hábitos de una persona exitosa es que le dediques tiempo primero a conocerte, porque puedes empezar a trabajar y trabajar y trabajar y va a llegar un momento en que vas a quebrarte. Entonces, primero yo te puedo decir que dentro de esos hábitos yo hago en la mañana todas mis rutinas el agradecimiento. El agradecer que tienes una casa, el agradecer que estás en una cama, el agradecer un nuevo día, el agradecimiento de cualquier cosa que te pase, que tengamos, Sí, vivir en agradecimiento. Otro de los hábitos que yo trato de hacer también es aprender algo nuevo. Yo he aprendido infinidad de cosas que a lo mejor dices, ¿cómo crees que tú también sabes hacer eso? ok. Entonces, siempre estoy buscando, siempre estoy investigando, siempre estoy tratando de leer, de entender. Entonces, el conocimiento, una mente que se expande, jamás va a llegar a su tamaño original. Entonces, la mente es como un músculo, Marcos. Si tú ese músculo lo alimentas, crece, crece, crece. Entonces, las personas exitosas son las que más saben, las que más... Lo único que te vas a llevar de esta vida es tu conocimiento y los momentos adquiridos y los momentos vividos. ¿Cuántos libros, amiga, tiene que leer una persona en su vida? No hay un número, no hay un número. La realidad es que no se trata de devorar libros y leerlos. Realmente se trata de que el libro que tú estás leyendo lo estés poniendo en práctica. Si tú realmente en tu vida leíste 3 libros, pero si dices, estos 3 libros me cambiaron la vida, o un libro me cambió la vida, creo que se cumplió el objetivo. Sin embargo, dices, es que yo he leído 50 libros, pero pues realmente no has puesto en práctica, pues ¿de qué sirve que hayas leído 50 libros? Claro. Ya nos dijiste que tu libro es muy práctico, pero cuéntanos, ¿este libro es de esos libros que los debes tener en una biblioteca sin ninguna rayadura ni enmendadura? ¿O es para darle duro? No, realmente te voy a ser honesta. Digo, no es una novela, las novelas las lees y las guardas. Claro, Este es un libro que es, acábatelo, ráyalo, escríbelo, subráyalo, vuélvelo a leer, vuélvete a regresar. Este es un libro que te va a servir toda la vida. Ya lo leíste, ya lo pusiste en práctica, pero el cambio, el autoconocimiento, el trabajar en tus personas es claro. todos los días de toda tu vida. Entonces, este libro te va a ayudar toda la vida. Si en algún momento de tu vida sientes que te llegó el miedo o que estás en una situación de crisis, te regresas aunque lo hayas leído 3 veces y otra vez lo empiezas a leer. Entonces, el por qué este libro te llevo con ejercicios, porque esos ejercicios los tienes que hacer un hábito. Hay ejercicios aquí que los tienes que hacer que ser siempre. Si realmente quieres tener un cambio, tienes que hacerlos todos los días. Perfecto, amiga. Amiga, ¿qué le dirías a Elizabeth si viera este video, dentro de 10 años? Vas bien, vas en el camino correcto. Solo déjate guiar. Qué padre, amiga. Y si tuvieras la oportunidad de mandarle el mensaje a la Elizabeth de hace 15, 20 años, A la Elizabeth de hace 15 o 20 años le diría, si tienes miedo, hazlo, pero hazlo con miedo. Porque padrísimo. creo que algo de lo que me ha ayudado a estar donde estoy hoy es quitarme esos miedos. Veo que traes tatuada ese como mantra. Sí. ¿Por qué, amiga? Porque te das cuenta o me di cuenta que es lo que no te deja avanzar, el miedo. Porque son ideas o son pensamientos que tienes en tu mente y realmente el miedo no te lleva a ningún lado. Amiga, si pudieras regresar en el tiempo, ¿cambiarías algún acontecimiento de tu vida? Ninguno. Creo que todo lo que me ha servido para tener esta
resiliencia son las situaciones que me han pasado. Hay un dicho que a lo mejor ya está muy trillado que dice, lo que no te mata te hace más fuerte, pero realmente el trasfondo de esto es todas las situaciones, por más complicadas que parezcan, son un aprendizaje y son un para qué. Hoy en día te puedo decir que eso es lo que me ha ayudado a ser más fuerte, más resiliente, a ser más empática, a tener como esa visión de más allá. Sí. Amiga, ¿qué le puedes decir a estas personas que nos están viendo y que están pasando por una dificultad en su vida? Un familiar enfermo, enfermedad propia, algún despido laboral. ¿Qué consejo le podría decir Elizabeth Casillas a estas personas? Mira, yo creo que todo es momentáneo y hoy en día me queda claro que todo lo que nos sucede es para qué. Es entender el para qué está sucediendo esto. Si estás pasando por una enfermedad, es entender para qué llegó esta enfermedad, qué te está diciendo, qué tienes que aprender. Si es una enfermedad que probablemente es desencadenada por un tema emocional, todo lo que nos pasa en nuestro cuerpo es a raíz de una emoción. Entonces, ¿para qué me llegó? ¿Qué me quiere enseñar? Entonces, ¿qué estoy trabajando? ¿Qué estoy dejando de hacer? Si estás pasando por un tema de un despido, es momentáneo, es una situación que está pasando únicamente por este momento y ¿qué aprendiste de ella? Nada en esta vida es malo, es simplemente una forma diferente de hacer las cosas. Amiga, si tuvieras la manera de elegir que las personas te recordaran, ¿cómo te gustaría ser recordada? Me gustaría que me recordaran como una persona alegre, una persona que no se le cerró nunca el mundo. De hecho, si le preguntas a mi madre, ¡ay, no! Tranquila, amiga. Híjole, esa sí ya me quebró. Córtale. Híjole, Marco, creo que una pregunta que llega. Creo que como una persona que no se le cierra el mundo. Si le preguntas a mi mamá, ella te va a decir, a Elizabeth no se le cierra el mundo, porque siempre trato de buscar la manera, el cómo sí. Independientemente de lo que me esté pasando, siempre voy a buscar cómo salir adelante. Me gustaría que me recordaran como esa persona que no tenía límites y que siempre buscaba cómo llegar más allá. Amiga, has luchado, has logrado grandes cosas, eres una fuente de inspiración para las mujeres, para tu familia, para muchas personas que se encuentran estancadas. Creo que les has abierto un poco la mentalidad el día de hoy. A mí no me queda más que agradecerte, amiga. Gracias por venir a este podcast. Creo que nos has dejado tanto valor que estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando te van a seguir. ¿En dónde te podemos seguir, amiga, en redes sociales? Gracias, Marco. Mira, me pueden encontrar en redes como Elizabeth Casillas Oficial y bueno, puedes ver mi podcast en YouTube que se llama Marca la Diferencia y es parte de lo que yo transmito a través de mi canal con todas aquellas personas y que también es parte de esta marca que estoy generando con mi libro. Padrísimo, amiga. Amiga, una última pregunta. ¿Para ti qué es mente, huevos, corazón? Híjole, yo creo que es algo que tiene que tener todo el mundo en la vida, ¿no? El trabajar mucho el tema de la mentalidad, porque lo que está en tu mente está en tu vida y lo tienes que hacer desde el corazón, tienes que sentirlo, que vibrarlo
y hacerlo con esas agallas, porque al final pues no basta únicamente con pensarlo y con sentirlo, tienes que tomar acción y tienes que hacerlo con ese valor para enfrentar la vida. Padrísimo, amiga. Si tuvieras que elegir entre una característica de estos 3 elementos que tuviera Elizabeth Casillas, ¿cuál sería? ¿La mente, los huevos o el corazón, amiga? Híjole, qué difícil, Marco, pero creo 100% en el corazón, que lo hagas todo desde el sentimiento, desde compartir, desde el amor. Excelente, amiga. Pues muchas gracias, amigos. Este fue un capítulo más de su podcast Mente, Huevos, Corazón.